El aula de xenobiología de la Academia Galáctica vibraba con la habitual mezcla de clics, chirridos y frecuencias armónicas que constituían la charla interespecies. Representantes de 47 mundos diferentes asistieron al curso de Fisiología Comparativa del profesor Bex, convirtiéndolo en una de las clases más diversas en la historia de la institución. Entre los imponentes seres de cristal, formas gaseosas flotantes y habitantes de caparazones blindados, se sentó Jake Thompson, el único humano presente. Jake se había acostumbrado a ser objeto de miradas curiosas y observaciones susurradas. Los humanos aún eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica, habiendo logrado viajar más rápido que la luz solo 30 años antes. La mayoría de las especies los consideraban criaturas de un solo bioma, de cuerpo blando y sin nada destacable, provenientes de un pequeño mundo azul en un brazo espiral exterior. Su fisiología se consideraba promedio en el mejor de los casos. Su tecnología era adecuada pero poco impresionante y su cultura pintoresca en su simplicidad. Hoy examinamos las adaptaciones de supervivencia en entornos hostiles. El profesor Bex anunció que sus 4 ojos giraban independientemente para examinar la clase. Cada especie ha desarrollado capacidades notables para prosperar en sus condiciones nativas. El profesor activó la pantalla holográfica que mostraba varios mundos y sus habitantes. Los Siodar demostraron su capacidad para sobrevivir en temperaturas cercanas al cero absoluto al ralentizar su metabolismo al mínimo. Los Bani mostraron cómo sus estructuras cristalinas podían soportar presiones que aplastarían la mayor parte de la materia orgánica. Los Treks exhibieron su capacidad para digerir silicio puro, lo que les permitió sobrevivir en mundos rocosos y áridos. Adaptaciones fascinantes, continuó el profesor Bex. Ahora examinemos la Tierra y sus especies dominantes. El holograma cambió para mostrar la superficie azul y verde de la Tierra. Los estudiantes de Sal emitieron sonidos que Jake había aprendido a reconocer como un interés cortés mezclado con una leve diversión. Los humanos habitan un mundo con condiciones notablemente estables, explicó el profesor. Temperaturas moderadas, abundante agua, atmósfera respirable, estaciones predecibles. Sus adaptaciones reflejan este entorno confortable. Requieren una ingesta regular de alimentos, regulación constante de la temperatura y protección contra la radiación de su propio hijo. Una oleada de lo que Jake reconoció como simpatía condescendiente recorrió la clase. Había escuchado variaciones de esta conferencia antes. Siempre pintaba a los humanos como criaturas frágiles que dependen de las condiciones suaves de su planeta. Sin embargo, el profesor Bex continuó, esta aparente debilidad puede representar algo mucho más extraordinario. Manipuló la pantalla para mostrar la geología de la Tierra. Cronología. Observen la cronología. La clase de la Tierra ha experimentado 5 extinciones masivas, cada una eliminando la mayor parte de la vida en el planeta. El aula quedó en silencio. Las extinciones masivas eran eventos cósmicos raros y la mayoría de las especies consideraban que sobrevivir a una sola era notable. El impacto de un asteroide que puso fin a la era de los grandes reptiles de la Tierra liberó energía equivalente a 10.000 millones de bombas de fusión. Las temperaturas globales bajaron 15 durante décadas, pero la vida no solo sobrevivió, sino que floreció después, dando lugar finalmente a los humanos. Jake se enderezó en su asiento al comenzar a comprender a dónde conducía esto, pero esa es solo la catástrofe más reciente. El profesor continuó, la extinción de Perán eliminó el 96% de todas las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. La actividad volcánica cubrió los continentes de lava, mientras que los gases venenosos asfixiaron la atmósfera durante milenios. La exhibición mostraba la historia de la Tierra de edades de hielo, supererupciones volcánicas y cambios en la composición atmosférica que habrían esterilizado la mayoría de los mundos con cada revelación. La charla informal en la sala disminuyó aún más. El hecho notable no es que los humanos evolucionaron en este mundo, dijo el profesor Bex. Su voz adquirió un tono de creciente respeto, sino que, ¿alguna vida compleja sobrevivió? La Tierra ha sido un crisol de eventos de extinción, cada uno más devastador que los peores desastres que la mayoría de nuestros mundos han experimentado. Un estudiante de Kepler 442b, mundialmente famoso por su estabilidad, habló con voz temblorosa,
Profesor, sugiere que las condiciones confortables de la Tierra son en realidad cómodas solo para los estándares terrestres. El profesor confirmó que lo que los humanos consideran una variación estacional normal desencadenaría evacuaciones planetarias en la mayoría de los mundos. Sus sistemas climáticos templados producen regularmente tormentas con más energía que nuestras armas más poderosas. Su actividad tectónica remodela constantemente los continentes y su campo magnético fluctúa de maneras que despojarían de atmósfera a los planetas menos robustos. Jake sintió una extraña mezcla de orgullo e inquietud al comprender las implicaciones. Pensó en los huracanes que había superado, los terremotos que había experimentado, las erupciones volcánicas que fueron noticia mundial, pero se consideraban eventos geológicos rutinarios. Considere esto. El profesor Bex continuó, ahora dirigiéndose directamente a Jake. Cuando los humanos hablan de desastres naturales, se refieren a eventos que esperan sobrevivir a los volcánicos. Catástrofes que no acabaron con la civilización. El profesor mostró imágenes de ciudades humanas construidas a lo largo de fallas geológicas, regiones costeras azotadas regularmente por huracanes y asentamientos cerca de volcanes activos a la audiencia galáctica. Parecía como si los humanos eligieran vivir rutinariamente en condiciones que serían declaradas inhabitables por cualquier especie racional. Las implicaciones psicológicas son igualmente significativas. El profesor observó, los humanos han desarrollado no solo resiliencia física, sino también adaptabilidad mental al cambio constante y a las catástrofes periódicas. Ven los desafíos como oportunidades de crecimiento, no como amenazas que deben evitarse. Un delegado del sistema del siglo Pacífico hizo la pregunta que claramente estaba en la mente de todos. Profesor, ¿qué significa esto para las relaciones galácticas con la humanidad? Los 4 ojos del profesor Bex se fijaron en Jake antes de responder. Significa que nos hemos equivocado fundamentalmente sobre la naturaleza humana. Asumimos que su cooperación y diplomacia reflejaban debilidad cuando, de hecho, demuestra una notable moderación. Una especie que evolucionó para sobrevivir a repetidos apocalipsis que considera que las tormentas que destruyen continentes son clima estacional que construye civilizaciones a la sombra de volcanes activos. Una especie así no negocia desde una posición de debilidad. El silencio en la sala ahora era completo. Jake podía sentir el peso de docenas de miradas alienígenas sobre él. Ya no curiosas ni condescendientes, sino calculadoras y, por primera vez, genuinamente preocupadas. Hemos estado dando la bienvenida a los humanos como recién llegados inofensivos a nuestra comunidad galáctica. El profesor concluyó que tal vez deberíamos habernos estado preparando para la llegada de los supervivientes más formidables que la galaxia haya visto jamás cuando la clase terminó y los estudiantes salieron en grupos discretos. Jake permaneció sentado contemplando las palabras del profesor. Pensó en su mundo natal, en la especie que de alguna manera había prosperado a través de las edades de hielo y los impactos de asteroides, en la civilización que había surgido del crisol de cambio constante de la Tierra por primera vez desde que llegó a la academia. Jake realmente entendió por qué su solicitud había sido aceptada tan fácilmente, por qué se estaban estableciendo colonias humanas con un apoyo galáctico tan sorprendente y por qué las otras especies habían estado tan ansiosas por hacer de la humanidad sus aliados. No habían estado dando la bienvenida a los débiles, habían estado apaciguando a los fuertes.